Bueno, ¿y qué pasa cuando el dinero enfrenta a la familia y llega el punto en donde ellos tienen luego que atender ciertas situaciones que se van a los conflictos? Por eso lo que parecía un lazo inquebrantable puede tensarse hasta romperse cuando llega esa herencia y lo que estaba oculto en el corazón de cada miembro de la familia, tenga por seguro que sale a la luz. Hoy conversaremos sobre los conflictos familiares por herencia, un tema que también aplica justicia, emociones y la historia personal que se cruza de manera sorprendente en las relaciones de los que forman parte de la familia. Nos acompaña el abogado John Brenes para tratar este tema y entenderlo mejor. Don John, bienvenido. Un gusto, Dani. Muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Qué es lo que hace que una familia termine teniendo tantos conflictos? ¿Es el dinero o es la situación como se manejó internamente? Yo creo que usted lo dijo al inicio. El dinero hace que aflore, que salga a flote lo más desagradable de las personas. Los hermanos se conocen en las herencias. El amor hacia los papás se conoce en las herencias. Son temas que definitivamente se generan en ese momento. Son posteriores a. Hasta ahí llegó el hermano, hasta ahí llegó la hermana, hasta ahí llegó el amor hacia la mamá o hacia el papá, desgraciadamente. Don John, ¿será un tema de errores que se cometen antes de que ese familiar fallezca y que luego tenga que lidiarse con cosas que pudieran prevenirse? Mira, había un economista que decía que si alguien dejaba herencias es porque había planificado muy mal su vida, porque lo lógico no era dejar herencias, sino que cada uno trabajara por lo que necesitaba. Me parece que ese es un criterio muy válido, porque definitivamente hay personas que nunca trabajan por una herencia y desgraciadamente a la hora en que fallece la persona son disputas legales impresionantes. Esto ocurre mucho, Dani, por ejemplo, cuando hay, antes del matrimonio igualitario, se daba mucho con el tema de las parejas que estaban unidas y eran del mismo sexo, que no se les permitía el matrimonio. Entonces, por ejemplo, hacían un capital por 20, 30 años, fallecía uno de ellos o una de ellas y no tenía cómo reclamar. Había algunas figuras que se usaban como las sociedades y otras cosas, pero si no tomaban esas previsiones, bueno, pues llegaba el hermano, algunos pues hasta tenían hijos y llegaban y reclamaban lo que su papá o su mamá había hecho toda la vida con su pareja. Don John, ¿y hasta qué punto un testamento realmente blinda de conflictos o siempre van a surgir aunque el testamento esté establecido? Bueno, vamos a ver. Cuando una persona fallece y deja bienes, existen dos escenarios. Uno, el legal, que es el que el Código Civil nos va a decir a quién y en qué orden le van a quedar los bienes. Y el otro es la sucesión testamentaria. El testamento es una maravilla, siempre y cuando lo sepa hacer un buen notario. Porque, vamos a ver, muchas veces por ahorrar dinero se buscan al amigo, al vecino o al que está empezando, sin desmerecer a los nuevos, ¿verdad? Pero muchas veces se traen abajo los testamentos por alguna formalidad. Entonces, respondiendo a lo que vos me preguntas, no hay un blindaje absoluto, pero sí es una solución en algunos casos, en muchos casos ya saber cuál es la última voluntad de la persona que fallece, ¿verdad? Porque también hay escenarios, por ejemplo, donde todo se le deja a una persona, pero resulta que a cargo del que falleció había una persona con necesidades especiales. Entonces eso puede permitir ir ante un juzgado civil y cuestionar el testamento. Interesante. Ahora, el tema de las promesas verbales no aplican en un tema de herencia. En lo más mínimo. Cuando hay dinero de por medio, lo que menos vale la palabra. Es interesante porque hemos escuchado historias de familias donde tal vez el adulto mayor dice, bueno, no, pero esto quiero que sepan que va a quedarle a fulano, a sutano, pero nunca se estableció nada que lo compruebe. En esos casos no tiene validez. No, y lo peor de todo, por ejemplo, cuando hay propiedades muy grandes, el papá dice, mire, allá va a vivir fulanito, acá sutanito, y así distribuye de manera, como dice usted, verbal. Eso no tiene ninguna validez, no tiene ninguna validez, y eso va a generar problemas de salida, por ejemplo, en el sentido de que hay que establecer servidumbres de paso, el pago de los impuestos, en fin, una serie de escenarios conflictivos que se van a dar. Y yo le diría a las personas que nos están viendo
que uno de los indicadores clave para saber los conflictos que se van a generar a posteriori es... Porque cuando llega el momento de la herencia aparecen muchos, ¿verdad? Y en ocasiones algunos de estos hijos no fueron buenos hijos o buenos familiares, quizás hayan elementos que hasta demostraron maltrato contra esa persona. ¿Se puede comprobar algo así para que no reciban una herencia o cómo se maneja? Muy buena pregunta. Eso es lo que nuestra legislación civil nos trae desde la época de los romanos, y lo que se llaman las causas de indignidad con diferente pareja, ¿verdad? Evidentemente, pues el señor era muy hogareño, le gustaban mucho los hogares, pero tenía hogares diferentes. Ese era el problema, ¿verdad? Que había realmente se genera una serie de problemas, y el tema es que aquí el juez no puede negarle el derecho. Si se demuestra que son hijos reconocidos, no puede negarles el derecho. Ahora, ese reconocimiento de alguna forma puede también quedar en un testamento, y si no lo está, debería incluirse entonces. Eso, mire, es importantísimo tenerlo claro, porque el testamento se puede revocar. Yo puedo hacer un testamento hoy y revocarlo mañana, y pasado mañana revocarlo y hacer otro. Pero si en el testamento yo reconozco a un hijo, entonces ese reconocimiento ya no se puede revocar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ciertamente eso es lo que se llama un asunto mortis causa, o sea, depende que la persona fallezca para que surtan los efectos jurídicos. Pero ¿qué ocurre? Que si ya se ha reconocido un hijo, no se puede echar para atrás y decir, no, ya no es mi hijo. Don John, finalmente, creo que pasa mucho en las familias también, en los conflictos, cuando ni siquiera ha muerto, en este caso, el adulto mayor, y ya se están empezando a repartir las cosas entre familiares. Y cómo podría también tener ese cuidado para que realmente el adulto mayor no quede desprotegido sin haber fallecido, porque algunos dicen, no, herédenme en vida. Y podría darse tal vez un desbalance allí que esté afectando al adulto mayor también. La herencia en vida no existe, eso es un lenguaje muy popular. Lo que se puede dar, digamos, es que se traspase la nuda propiedad y se reserve el usufructo, etcétera. Pero sí, hay situaciones muy crueles. Recuerdo un asunto de una señora en la oficina que era una adulta mayor, estaba completamente lúcida, y su nieta llegó y le dijo que le regalara los muebles porque eran muy valiosos y de muy alto valor. Y le dice, ¿pero por qué me lo está pidiendo? Y dice, es que te vas a morir. Pues sí. Ese tipo de inconsistencias, ese tipo de injusticias, muchas veces dejan en desamparo al adulto mayor, ¿verdad? Porque las personas lo que piensan no es, esta persona me cuidó, esta persona me dio vida, esta persona me dio educación, salud, etcétera, sino se va a morir y yo quiero quedarme con la mayor parte. Y como le digo, incluso, Dani, hay que tomar en cuenta algo, un proceso sucesorio con testamento o sin testamento, salvo que se haga notarial, puede durar años. Wow. Don John, gracias por acompañarnos. Sabemos que lo ideal sería que las familias no se separen ni tengan conflictos producto del dinero, pero es una cruel realidad que se vive. Pero es importante asesorarse bien, sin duda alguna. ¿Dónde lo pueden contactar? En redes sociales como abogado John Brenes Ortiz. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, agradecemos sus recomendaciones. Gracias.